Muy buenas noches. Estamos en el encuentro académico de radiología. Hoy contamos con nuestra residente de tercer año, la doctora Ana María Velasco. Ella es médica general de la Universidad de los Andes y el tema que vamos a discutir el día de hoy son aproximación imagenológica de las malformaciones linfáticas. Bienvenidos a todos y gracias por su asistencia. Listo, pues entonces empezamos con la charla. Como dijo el doctor, se es la aproximación imagenológica de las malformaciones linfáticas. Y el contenido de la charla van a ser pues, los objetivos, la introducción, la embriología y fisiopatología, algo de manifestaciones clínicas, clasificación actual, rol de las imágenes, tratamiento y algunas conclusiones. Entonces, dentro de nuestros objetivos tenemos revisar la clasificación y terminología en relación a las malformaciones linfáticas, definir el rol de las imágenes diagnósticas y cuáles modalidades debemos usar, y reconocer la utilidad del manejo desde la radiología intervencionista. Entonces, primero, una definición básica de la malformación linfática: son malformaciones benignas, productos de una alteración embriológica en la formación del sistema linfático. Suelen localizarse en áreas donde hay gran componente linfático, como la cara y el cuello, pero pues se pueden distribuir en cualquier parte del cuerpo. Pertenecen a un grupo grande de malformaciones vasculares, del cual pues es importante conocer el espectro, así como algunos mimics para dar un diagnóstico certero. Entonces, tienen una incidencia de 1 en 2.000 a 4.000 pacientes. Sin embargo, se cree que hay un subregistro, dado que varias de estas malformaciones nunca se van a manifestar. Son las segundas en orden de frecuencia de las malformaciones vasculares, las primeras siendo las venosas. Pueden ser congénitas o adquiridas y no tienen predilección por sexo. Las adquiridas son generalmente o por trauma o por algún evento quirúrgico que destruya el sistema linfático. Se van a ser diagnosticadas generalmente en la infancia temprana, más o menos a los 2 años. La mitad de estos casos sí van a estar presentes al nacimiento, pero pues definitivamente se pueden manifestar en cualquier momento de la vida. Varían entre persona y persona, cambian de apariencia con el tiempo y definitivamente casi nunca van a presentar una involución. El 75% de estas malformaciones van a estar localizadas en la cabeza y cuello, otro 20% en las axilas y ya después pues repartidas en diferentes partes del cuerpo. Es muy raro el compromiso del tracto gastrointestinal o en la región abdominal. La mortalidad es de más o menos de 2 al 6% y se da más que todo en lesiones complejas cuando causan de pronto obstrucción de la vía aérea o obstrucción gastrointestinal, o cuando están pues adyacentes a estructuras vitales. Y se ha reportado una recurrencia después del manejo quirúrgico de más o menos del 30 hasta el 50%. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Estas malformaciones van a estar presentes al nacimiento, pero pues no son muy evidentes, a veces no son evidentes clínicamente, y entonces esto va a causar confusión cuando empiezan a crecer y se van a confundir con otro tipo de masas. Otro es que algunas de las neoplasias malignas de tejidos blandos, cuando son de bajo grado, pueden ser también de lento crecimiento y van a tender a presentarse como unas imágenes como de márgenes bien circunscritos, sobre todo cuando tienen contenido necrótico, pues van a parecerse mucho a las malformaciones linfáticas, entonces hay que saber diferenciarlas. Y otra cosa es que también los quistes congénitos van a ocurrir en las mismas localizaciones, por lo cual debemos poder como diferenciarlos, pues para todo esto, para dar un diagnóstico certero y no asustar a la familia. Un poco de embriología. Todo el desarrollo linfático empieza más o menos a la 6ª semana gestacional, desde múltiples brotes endoteliales que van a surgir de la circulación venosa, van a ir migrando lejos de estas venas, se van a empezar a formar los plexos primitivos, después los sacos linfáticos, y estos se van a empezar a fusionar. Y a medida que van saliendo más y más brotes y van migrando más, van a crear la red linfática, que inicialmente, pues como lo vemos aquí en el feto, va a ser primitiva y después se va a desarrollar hacia el sistema linfático que todos conocemos. Más o menos a la 10ª semana, todos estos plexos empiezan a coalescer, se empiezan a formar los conductos centrales y de ahí ya va todo el desarrollo que les comenté. Este desarrollo empieza de cefálico a caudal y es por esto que la mayoría de las malformaciones linfáticas van a estar en cabeza, cuello o dorso.
Entonces, ¿qué pasa cuando estos son como unos linfáticos que están en su organización normal? ¿Qué pasa cuando hay alguna disrupción en todo este desarrollo? Entonces ellos empiezan a malformarse, a llenarse de líquido y resulta que no van a tener ninguna comunicación con el sistema venoso y es por eso que se empiezan a crecer y es cuando ya son evidentes clínicamente. Un poco de histología, en la histología se ven como espacios linfáticos dilatados que están llenos de linfa, proteínas o eosinófilos que van a tener una capa de endotelio plano que va a recubrir las paredes, pero resulta que en estas placas pues en estas placas histológicas se van a ver muy parecidas a las otras estructuras vasculares que están dilatadas. Entonces, por eso es que los patólogos utilizan estas tinciones especiales CD31, CD34 y D240, que son muy específicas que son pues marcadores para el sistema linfático y así es como histológicamente los pueden reconocer. Entonces, ¿cómo vamos a clasificarlas? Resulta que ha habido muchas clasificaciones, de las más conocidas era la de Mulliken y Glowacki en 1982, pero pues esta se ha abolido y la ISSBA, que es la Sociedad Internacional para el Estudio de Anomalías Vasculares, ha hecho unas modificaciones y la última salió en el 2018. Esta modificación lo que hace es dividirlas todas este espectro de anomalías vasculares en dos grupos grandes, que son tumores vasculares, que son benignos como el hemangioma infantil, los hemangiomas congénitos, los localmente agresivos como el hemangioma caposiforme o los malignos como el angiosarcoma. Y este pues es uno de los grupos grandes. Después vamos a las malformaciones vasculares en sí, que pueden ser simples, combinadas o asociadas a otras anomalías vasculares. Nosotros nos vamos a centrar en las simples, en las que pues su subgrupo se va a dividir en malformaciones arteriovenosas, malformaciones venosas, malformaciones linfáticas y malformaciones capilares. De aquí las que nos interesan para esta charla son las malformaciones linfáticas, las cuales a su vez se van a subdividir en quísticas, que van a ir divididas también en cuanto a su tamaño, que van a ser macroquísticas, microquísticas y mixtas, y las complejas, que ya van a ser la anomalía linfática generalizada, antes llamada linfangiomatosis caposiforme, enfermedad de Gorham-Stout, las malformaciones linfáticas tipo canal y las adquiridas, que las podemos incluir en estas complejas. Su diagnóstico correcto es pues difícil, y parte de ello es por la confusión generada en la práctica clínica por el uso de terminología inadecuada. Es por eso que desde hace unos años se ha venido como digamos una campaña para dejar de utilizar este sufijo OMA, y es por eso que ya no debemos utilizar estos términos como el higroma quístico, el linfangioma cavernoso o linfangioma quístico, ya que este sufijo OMA va a denotar cáncer. Algo de la clínica, es una clínica realmente muy variada, podemos ver masas, cambios de la coloración de la piel o simplemente ampollas. Tienden a crecer, estas malformaciones tienden a crecer progresivamente a la par del niño. Como ya les dije, se diagnostican más o menos a los 2 años, pero se pueden ver desde el nacimiento y también manifiestan como un crecimiento también mayor durante la pubertad, ya que tienen receptores hormonales que van a ser sensibles obviamente a las variaciones de estrógeno y testosterona. Las manifestaciones clínicas definitivamente van a depender de su localización, de su profundidad y de su extensión. Pueden presentar cambios repentinos de tamaño, ya que sus paredes son muy flexibles y ante estímulos, por ejemplo, como sangrado, ya sea traumático o espontáneo, o de pronto infecciones de su cápsula, esta cápsula pues se van a pues, tender a expandir las malformaciones. Se ponen tensas, calientes, eritematosas o azuladas, y es por eso que también se pueden confundir con malformaciones venosas. Dentro de las complicaciones que tiene son la discrepancia en la longitud de las extremidades, pues cuando se localizan pues en los miembros inferiores o superiores, cuando están localizadas en la boca, por ejemplo, una maloclusión. Pueden presentar estos pacientes con linfopenia o sangrado, pueden presentar infecciones, pueden presentar también obstrucciones de la vía aérea, el tracto gastrointestinal o de la vía óptica, y se van a caracterizar también por la presencia de ascitis quilosa o derrame pleural también quilosa. Pueden ser diagnosticadas con criterios clínicos, sin embargo, algunas requieren estudios complementarios
para el establecimiento correcto de su diagnóstico y sobre todo para evaluar su extensión. Ahí es donde entra el rol de las imágenes diagnósticas, que nos va a ayudar a localizar anatómicamente la lesión, para evaluar su extensión y sobre todo también para una planeación terapéutica. En general, estas malformaciones van a tener un patrón de imagen característico que ya se los voy a comentar, independientemente de su sitio de origen. Las vamos a dividir por criterio de tamaño. En macroquísticas, cuando son mayores de 2 centímetros, estas lesiones son grandes, como lo vemos acá, multilobuladas, multiseptadas, y clínicamente se van a presentar con una coloración azulada. Las microquísticas también van a ser, se clasifican pues las que son menores de 2 centímetros, van a tener lesiones vesiculares pequeñas, por ejemplo, esta que tenemos aquí en los tejidos blandos de la región frontal izquierda, y también puede ser mixtas, como en este ejemplo de una ecografía en donde vemos estas lesiones anecoicas redondeadas, esta que es muy grande, mayor de 2 centímetros, y estas un poco más pequeñas, y generalmente pues van a ser confluentes. También se caracterizan porque van a ser transespaciales. Entonces, pues están localizadas pues en alguna pues, parte del cuerpo, pero se van como a extender a otros compartimientos. Por ejemplo, aquí tenemos un corte coronal en T2, tenemos una masa multiquística en el hemitórax y la región cervical derecha, vemos que compromete el espacio retrofaringio, también el espacio carotidio, se extiende, como vemos aquí, al mediastino anterior, y también afecta el tejido graso subcutáneo pues, de la región torácica anterior derecha. Y también se caracterizan por tener efecto de masa, pues va a tener, por ejemplo, en este corte coronal de tomografía, vemos esta imagen que es hipodensa, también multilobulada, que como vemos genera efecto de masa sobre la tráquea, desplazándola hacia el lado contralateral. Tenemos también esta imagen en el abdomen izquierdo, también multilobulada y multiseptada, que también vemos cómo genera efecto de masa y nos está desplazando todas esas masas intestinales hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué algoritmo vamos a seguir cuando tenemos una sospecha de una lesión vascular? Entonces, primero, si tienen aspecto tumoral, es decir, si nosotros vemos en la imagen una masa, pues, y que está altamente vascularizado, pues lo vamos a dividir pues como los tumores vasculares. Cuando tenemos ausencia de masa tumoral, vamos a ver si las imágenes son de alto flujo o de bajo flujo. Cuando son de alto flujo, vamos a clasificarlos como una malformación arterial, y cuando son de bajo flujo, vamos a ver si la lesión presenta o no realce. Cuando presenta realce, los vamos a clasificar como una malformación venosa, y cuando no presenta realce, como una malformación linfática. Pues esto también va a depender mucho como del protocolo que nosotros utilicemos de resonancia, y para poder definir si presenta o no realce, vamos a necesitar que en las fases contrastadas, pues en las dinámicas, vamos a tener que utilizar o tener fases muy tardías para comprobar que definitivamente no hay ninguna conexión venosa y no hay un riesgo, por ejemplo, dado caso de una intervención, de causar un trombo. Y así ya podemos definir si definitivamente sí se trata de una malformación linfática. ¿Cómo lo vamos a ver en la ecografía? Pues sabemos que la ecografía es un muy buen inicio por su accesibilidad, porque no tiene necesidad de sedación o no pues presenta radiación, y nos permite hacer un diagnóstico diferencial entre una lesión que es tumoral, es decir, sólida, o malformativa, es decir, sin una masa tisular pues identificada. Y también nos permite ver cómo su hemodinamia por medio del Doppler. La vamos a ver, como vemos en esta imagen, como múltiples quistes anecoicos, a veces puede presentar focos ecogénicos. Vamos a ver que estas imágenes van a tener septos, pues múltiples septos que son ecogénicos, que pueden estar engrosados, y estos septos y paredes van a poder presentar señal Doppler color, pero nunca van a presentar señal en su contenido. Y eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, de una lesión de alto grado, de alto flujo, como una malformación arterial, o una malformación venosa, pues que sea de bajo flujo.
Cuando lo comprimimos, estas se van a deformar, pero no se van a colapsar como sí sucede con las malformaciones venosas. Y no van a presentar flebolitos, como también sucede es frecuente encontrar en las malformaciones venosas. En caso de sangrado, como vemos en esta imagen inferior izquierda, puede presentar un contenido que sea ecogénico, también puede haber niveles hidroaéreos, niveles hidroaéreos o niveles líquido-líquido, que con el tiempo van a formar un coágulo, el cual se va a retraer y pues se vería como una lesión sólida, pero sin Doppler en su interior. No debería haber inflamación perilesional, o sea, aumento de la cogenicidad de la grasa perilesional, a no ser pues que esté infectada. En las malformaciones que son microquísticas, podemos a veces ver imágenes sólidas ecogénicas de contornos mal definidos, las vemos, a veces se pueden confundir con otros tipos de masa, y esto se debe a que a veces estos microquistes son demasiado pequeños para ser vistos por separado pues con la resolución del transductor, pero también los podemos ver como áreas quísticas dispersas sobre un fondo ecogénico. Y definitivamente vamos a necesitar imágenes especializadas, porque sobre todo para valorar la extensión de la lesión en profundidad, y a veces porque con la ecografía no es accesible a ciertos órganos profundos o a estructuras óseas. ¿Cómo la vamos a ver en resonancia? En la resonancia la vamos a ver como pues estructuras quísticas, o a veces también descritas como racimo de uvas. Típicamente van a ser en T1, se van a presentar como iso o hipointensas, en T2 se van a presentar como hiperintensas, y en T1 con contraste va a realzar los márgenes y los ceptos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. La primera imagen es un T1 axial, un T2 coronal y un T1 coronal con medio de contraste, y vemos como hay una lesión multiquística en mi cuello izquierdo. Vemos que es transespacial, compromete el cuello supra e infrayoideo, también tiene compromiso de los tejidos blandos paraespinales, como lo vemos acá, y se mete también hacia el espacio carotídeo. Tiene múltiples septos, como lo vemos en la imagen con contraste, y que son realzantes en este caso, en su porción posterior, en su aspecto más posterior y lateral, y posterior lateral y medial, vemos que hay un contenido ecogénico, probablemente o por contenido hemorrágico o alto en proteínas. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro protocolo de resonancia, o para qué vamos a utilizar cada una de las secuencias? Las imágenes en coronales, pues en STIR o en T2 con saturación grasa, nos van a ayudar a la extensión de la lesión, a determinar la extensión de la lesión y sus relaciones anatómicas. En el axial, STIR también, o T2 con saturación grasa, también vamos a poder determinar la relación con las estructuras adyacentes, a ver si tiene vacíos de señal para poder distinguirlas de las malformaciones venosas, o también si tienen inflamación perilesional. En el T1 axial simple nos va a servir para ver el contenido de estos quistes, de pronto pues si tiene sangre, grasa o proteínas, y en el axial T1 con medio de contraste vamos a poder evaluar, y lo que más nos sirve es para diferenciarla de las otras malformaciones vasculares, es para valorar la suplencia vascular, el patrón de realce, la dinámica de flujo y la relación con los vasos adyacentes. De nuevo, es muy importante hacer imágenes en una fase venosa bien tardía para poder captar esas malformaciones de bajo flujo y su extensión a su drenaje al sistema venoso. También es importante añadir secuencias de sustracción para definitivamente poder establecer muy bien qué está realzando o no realzando, y no confundirnos, por ejemplo, con estos contenidos altos de alta concentración de proteínas. Y el T2 pesado, que nos va a demarcar todas las estructuras linfáticas, nos va a ayudar precisamente a ver las relaciones con los linfáticos adyacentes. Entonces vamos a mostrar unos casos. Este es un caso prenatal un diagnóstico prenatal de una paciente de 28 años que llegó con un embarazo de 28 semanas y tenía un diagnóstico prenatal de una masa cervical multiquística.
en estos casos, pues la imagen que primero nos va a llegar generalmente va a ser una ecografía en donde nosotros vamos a poder evaluar la morfología, la consistencia de la lesión, el Doppler color, pues como ya lo dije antes. Entonces, en este caso teníamos una lesión que era multiquística, predominantemente pues macroquística con anecoica, con septos en su interior, y vemos como el Doppler color no presentaba ninguna señal en su interior. En este caso, a esta mujer pues se le envió una resonancia fetal para poder evaluar la extensión de la lesión. Entonces, lo que observamos en estos cortes coronales es una gran masa de aspecto multiquístico. Vemos que tiene septos lisos con componente tanto macro como microquístico que vemos que ocupa todo el hemicuello derecho y que tiene compromiso transespacial que va desde el nivel de la mandíbula, la fosa supraclavicular, la fosa axilar y el mediastino superior, y vemos también cómo se mete a la pared anterior y pared posterior de la pared torácica. En este caso, no presentaba compresión significativa de la vía aérea, ni tampoco signos de polihidramnios, que son de las cosas que más les interesa saber a los ginecólogos. Tampoco en este caso, o todavía pues no había una alteración en la morfología de los volúmenes pulmonares. Entonces, ¿en qué nosotros podemos contribuir cuando hacemos una resonancia fetal en estos casos de malformaciones linfáticas? Ellos, lo que les va a servir a esto a los ginecólogos es para determinar la vía del parto, para ver el grado de compresión de la vía aérea, para valorar si las malformaciones tanto torácicas como abdominales hacen efecto compresivo y causan una hipoplasia pulmonar, y para así poder con todo esto determinar la continuidad del embarazo. Importante recordar que pierden sensibilidad cuando hay malformaciones tanto en abdomen y pelvis. Entonces, este es el mismo caso de esta niña ya con un día de nacido, y vemos muy parecido al diagnóstico prenatal. Sin embargo, vemos que ha tenido un poco de crecimiento. También vemos esta masa multiquística aquí arriba están las imágenes en T2 coronales, y abajo están las imágenes con medio de contraste. Vemos pues la masa multiquística con paredes. Vemos que aquí abajo los septos como están realzando, y otra vez vemos pues que la lesión es transespacial, ocupando el espacio cervical posterior, que se baja por la fosa axilar, comprometiendo la pared torácica, se mete al mediastino anterior, y en este caso ya cuando nació sí tenía efecto compresivo sobre la tráquea, y también vemos cómo hacía un efecto compresivo sobre el parénquima pulmonar, generando un poco de hipoplasia de este lóbulo superior derecho. Esta niña, esto es inicialmente la fotografía de la niña. Esta niña se le hizo escleroterapia, dos sesiones, y vemos cómo después de la primera sesión de escleroterapia vemos cómo le disminuyó esa masa, y después de la segunda sesión vemos todavía más cómo le ha disminuido esa masa, sobre todo pues el componente macroquístico. Este es otro caso de una masa cervical de un niño de 3 años, una masa de crecimiento progresivo, y en esta ecografía vemos una lesión multiquística que pues en este caso ocupaba todos los espacios del cuello, y su ecogenicidad, pues como vemos, es predominantemente ecogénica, con algunos detritus móviles en su interior, y vemos que los septos están un poco engrosados. A este niño se le tomó una resonancia magnética. Vemos aquí arriba las imágenes en T2 y aquí las imágenes en T1 y el último inferior izquierdo, un coronal con contraste, y vemos que se trata de una lesión en el cuello izquierdo. Vemos que es una masa quística lobulada con septos y paredes que están realzando, como se muestra acá, y vemos que es transespacial. Ocupa el espacio parotidio, el espacio carotidio, el submandibular del lado izquierdo, y se va y pasa a la línea media y ocupa también el espacio submandibular del lado derecho.
A este niño también se le hizo tratamiento con escleroterapia y aquí vemos el resultado después de 2 tiempos post-escleroterapia. Lo de arriba es la imagen post-escleroterapia y la de abajo para comparar es la imagen inicial. Entonces vemos cómo ha habido una disminución significativa de ese tamaño de la lesión transespacial, especialmente de su componente macroquístico, y ahora pues que tiene una intensidad de señal heterogénea que son pues básicamente secundarios a la escleroterapia. En estos casos la resección se puede hacer resección quirúrgica, sin embargo esta ha reportado complicaciones en más o menos 19 al 33% de los casos y tiene unas tasas altas de recurrencia de hasta 53% y también una mortalidad del 6%, y esto es por la cercanía de estructuras vasculares. La escleroterapia pues definitivamente es la mejor opción para reducir el volumen de la lesión, también reducir la morbilidad de la cirugía y reducir el impacto pues estético de estas lesiones. Ha reportado tasas de curación total, de curación completa del 39 hasta un 79%. Sin embargo, pues es importante que estos niños sean captados pues lo más pequeño posible, sobre todo en las lesiones más grandes, como fue en este caso, precisamente para poder controlar su tamaño y que a medida que el niño crezca, la lesión no vaya creciendo por él. Entonces, diagnósticos diferenciales de estas lesiones en la parte cervical. Tenemos los hemangiomas, pero pues estos los podemos distinguir, por ejemplo, con el Doppler, fácilmente pues con el Doppler color o con cualquier imagen, ya que estos pues van a ser unas masas pues que van a ser unas lesiones que van a ser hipervasculares. También cuando son uniloculares los podemos confundir con quistes del seno piriforme. Sin embargo, pues algo nos ayuda como su localización, que van a ser sobre todo anterolateral a la tráquea y van a tener paredes gruesas. Otro confusor cuando son uniloculares van a ser los quistes braquiales, pero también los podemos, digamos, sacar por la localización. Recordemos que el tipo 1 va a estar por encima de la mandíbula, cerca al conducto auditivo externo o a la glándula parotidia, el tipo 2 va a estar en el ángulo de la mandíbula o la bifurcación carotidia, el 3 ya va a estar en el cuello infraoideo y el tipo 4 ya va a estar infraoideo adyacente a la tiroides. Cuando se complican, por ejemplo, con hemorragia, cuando pues las malformaciones se complican con hemorragia, con infección o con calcificaciones, es necesario diferenciarlos de un quiste dermoide, y esa diferenciación también la podemos hacer de pronto por localización, ya que estos van a estar comúnmente pues en la línea media y por debajo del hueso hioides. También se caracterizan por tener las paredes un poco más grandes y, por ejemplo, en ecografía también van a tener una ecogenicidad que muestra un platón turbio con ecos dispersos. Este es un caso ya de órbitas, un niño de 14 años con una masa en el ojo, y vemos cómo en esta imagen coronal en T1, al lado tenemos una imagen coronal también en T2 y sus respectivas secuencias axial. Tenemos una lesión intraconal de morfología multilobular, de contornos que están bien definidos. Tenemos que tiene septos en su interior, y aquí en el axial vemos que tiene niveles líquido en su interior. En este caso pues no presentaba realce con el medio de contraste, ni siquiera pues de sus septos o de sus márgenes esta masa, lo que provocaba un poco de proptosis del globo ocular. Vemos cómo rodea pues el nervio óptico de ese lado y lo desplazaba levemente en sentido inferior. Sin embargo, pues no había alteración ni de su grosor ni de su intensidad de señal. Se encuentra también en contacto con los músculos recto superior y recto lateral. ¿Qué es importante con estos niños o cuándo se van a intervenir? Cuando hay un aumento repentino de tamaño o cuando hay progresión de la proptosis, cuando hay una pérdida de la visión o cuando hay un dolor periorbitario severo o tenemos signos compresivos. También importante cuando se van a tratar estos niños con escleroterapia es que durante o con la inyección del agente esclerosante pueden hacer un síndrome compartimental, entonces pues siempre tenemos que estar vigilando eso. Pasamos a otro caso de la pared torácica, en donde tenemos una niña de una semana de nacida con una masa axilar derecha. Vemos también una lesión, una masa que es multiquística, multiseptada en la región axilar, que se va hacia el espacio
retropectoral pues derecho y se extiende al hemitórax tanto anterolateral y profundo pues a la escápula de este lado. En este caso no presentaba compromiso intratorácico. En este caso, pues ya sabemos que el 20% de las malformaciones linfáticas se van a dar en la región axilar, 1% pues ya en la pared torácica, y los diagnósticos diferenciales que podemos tener en esta localización son, por ejemplo, tumores necróticos, hematomas o colecciones infecciosas. En este caso también se van a tratar con cirugía o con la combinación de escleroterapia y cirugía, haciendo primero la escleroterapia para lograr una disminución de su tamaño. Este es un caso muy bonito de mama, de una paciente de 9 años que tiene un antecedente de talasemia y había tenido una sensación de masa en la mama izquierda desde la infancia. Entonces, veíamos aquí en el cuadrante superior interno de la mama izquierda que habían unas imágenes anecoicas de contornos bien definidos que habían pues varias y estaban intercomunicadas y no tenían señal Doppler en su interior. También era compresible con la presión, pero no colapsaba completamente. Esta lesión pues fue bastante retadora, sin embargo, pues sí pensó inicialmente que podía ser una enfermedad quística, sin embargo, pues por el tiempo de evolución y sobre todo porque era unilateral, se terminó dejando como una malformación linfática y se le realizó una resonancia magnética. Aquí vemos lo mismo, vemos un aumento del tejido de la mama izquierda comparativamente con el contralateral y vemos la presencia de múltiples imágenes saculares que son confluentes de diferentes tamaños, y aquí en la secuencia con contraste vemos que sus paredes y sus septos están realzando. En este caso pues se dejó como una malformación linfática. Tenemos un control de la paciente 4 años después, en donde persiste pues la malformación linfática. Vemos cómo todavía presenta esa asimetría pues en las mamas y cómo tenemos en este TAC pues en medio de contraste estas imágenes hipodensas que están interconectadas en la mama. Ese es un caso muy bonito porque son realmente raros los casos de la mama. Solo encontré 17 casos reportados en la literatura y todos ellos en adultos jóvenes. No encontré ningún caso pues reportado en niños. Y otra cosa pues que se dejó como una de las razones para clasificarla como una malformación linfática desde el inicio fue pues porque las lesiones quísticas de la mama son poco probable pues su compromiso unilateral. Cuando tenemos compromiso intraabdominal podemos tener compromiso de realmente todos los órganos. Sin embargo, es raro este compromiso y sobre todo es raro que sean malformaciones linfáticas puras localizadas en cada órgano. Generalmente van a estar asociadas a anomalía linfática generalizada o enfermedad de Gorham-Scout. Dentro de los diagnósticos diferenciales, cuando están localizados en el hígado, podemos encontrar el quiste de Koledov. Sin embargo, digamos que tendría como una comunicación con el sistema, o veríamos una comunicación con el sistema linfático, y generalmente pues por clínica casi siempre se van a presentar con ictericia. O los tumores quísticos, por ejemplo, el hepatoblastoma, o el amartoma mesenquimal congénito, pero pues estas lesiones realmente tienden a ser muy mixtas y algo de componente, y pues siempre van a tener algo de componente sólido. En el páncreas también son muy extrañas, pero los diagnóstico diferencial puede ser con unos pseudoquistes, en cuyo caso pues de pronto tendríamos la historia de un antecedente de pancreatitis o quistes epiteliales verdaderos, o en caso de la enfermedad de von Hippel-Lindau, en cuyo caso pues tendríamos por lo menos una asociación genética, y en el caso de esta enfermedad van a ser múltiples y se van a presentar en diferentes órganos también. En el caso del riñón pueden ser para o peripélvicos o intraparenquimatosos. Los intraparenquimatosos son realmente raros y
el diagnóstico diferencial cuando son intraparenquimatosos es el nefroma quístico multilocular. Sin embargo, este también es muy frecuente que encontremos un componente sólido. Y otra cosa que que podemos encontrar como para diferenciarlo es que en las malformaciones linfáticas es frecuentemente que sangren, en cambio los tumores quísticos los tumores quísticos pues no van a sangrar. Este es un caso de una paciente de 10 años que la mandaron para una evaluación de una lesión esplénica y vemos como en el polo superior el vaso vemos una imagen que es multiquística de contornos lobulados y unos septos que son delgados. En este caso pues solo tenía realce de su cápsula, y veíamos también en el T1 una lesión un poco más hiperintensa en su margen lateral, probablemente por contenido hemorrágico. En este caso, los diagnósticos diferenciales, en esta pues niña que es de una edad pediátrica, no hay muchos quistes en la edad pediátrica, y lo otro que podemos pensar es un quiste secundario o asangrado o un infarto previo, pero digamos que pues no serían de una apariencia tan quística, pues obviamente pues dependiendo de la fase en la que estén, y pues tendríamos algo de por lo menos un antecedente clínico. Ese es otro caso de un niño de 1 año que se presentó con distensión abdominal, y vemos en este TAC cómo hay una lesión intraperitoneal que es hipodensa, que tiene múltiples quistes hiperdensos, completos o incompletos, y que ocupaba casi todo el hemiabdomen izquierdo. Vemos también cómo está desplazando estas asas intestinales hacia la derecha. Este paciente se terminó puncionando esta lesión y el contenido que se sacó fue un contenido lechoso que era linfa. Estas malformaciones linfáticas mesentéricas pueden ser o macroquísticas o multiseptadas. Generalmente pueden rodear los vasos mesentéricos, dando una como falsa apariencia de una vascularización interna. Y cuando son macroquísticos pueden llegar a ser tubulares, y se puede confundir con las asas intestinales, sobre todo en ecografía. Pero ¿qué nos va a ayudar? Que en ecografía vamos a encontrar la firma intestinal, es decir, como la separación de esas asas, de esas paredes del intestino que estamos acostumbrados a ver, y que tampoco va a tener nada de peristaltismo. Van a causar desplazamiento de los órganos vecinos, como lo vemos en nuestro caso, efecto de masa, obstrucción intestinal, y también cuando son pequeñas pueden llegar a ser el punto central de un vólvulo. Se pueden infectar y demostrar cambios inflamatorios también. Dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a tener los quistes ováricos neonatales, por ejemplo, pero pues los vamos a poder diferenciar porque estos van a tener una relación con la vena gonadal, y también vamos a poder observar como ese parénquima ovárico lleno de quistes foliculares que está estirado o aplastado aplastado por el quiste ovárico. También podemos encontrar quistes de duplicación entérica, pero pues estos los vamos a encontrar más que todo como en el borde antimesentérico, y pues no tienden a tener septos, ni rodean los vasos mesentéricos, y ellos pueden tener comunicación con el tracto gastrointestinal, y cuando lo hacen van a tener un contenido pues de aire en su interior. Este es otro caso ya retroperitoneal. Vemos en este TAC como en el espacio perirenal izquierdo vemos todas estas múltiples imágenes que son ovaladas, multiquísticas, que se van a extender hasta la fosa ilíaca derecha y de toda la región aórtica. Y pues este era el caso de una malformación linfático retroperitoneal. Sí, son bastante raros, son menos del 1% de los casos abdominales. Generalmente van a tender a ser asintomáticos, pero pues sin embargo pueden causar obstrucción intestinal o ureteral, y pueden infectarse o también pues tener hemorragia, ya sea por trauma o espontánea. Y solo se van a intervenir si hay compromiso de los vasos mesentéricos. Generalmente, como pues podemos hacer el diagnóstico también con aspiración de fluido, en cuyo caso pues aspiraríamos como un líquido lechoso rico en linfocitos.
Este es un caso en el hombro de un niño de 2 años con una masa con crecimiento progresivo desde el nacimiento. Vemos acá una masa quística de márgenes bien mal delimitados, con un aspecto en racimos que está localizado en el tejido graso celular subcutáneo de la región tanto lateral como posterior del hombro. Vemos que es pues, hipointensa en secuencias con información T1 y hiperintenso en T2, y lo más importante y la diferencia o lo que debemos reportar es que no tiene compromiso ni del músculo deltoides ni de la médula ósea adyacente. Estos casos son bastante raros, solo se han reportado como casos esporádicos en la literatura, realmente como no se encuentra como una incidencia en estas localizaciones. Pasamos entonces a las adquiridas, y es un niño de 14 meses con una cardiopatía congénita. A este niño le habían hecho una cirugía de Glenn y después de esta cirugía ya había tenido muchos episodios de kilotórax. Ellos deciden hacerle una resonancia cardíaca en donde tenemos estas secuencias muy bonitas que son en T2 pesado, en donde vamos a ver una gran congestión linfática por múltiples imágenes serpentiformes e hiperintensas en esta secuencia T2 pesada que va a rodear, que vemos como rodea todas estas estructuras vasculares del cuello, se va hacia ambas fosas supraclaviculares, se va hacia la región axilar de forma bilateral, y también vemos cómo hay esta congestión linfática de todo el mediastino y de los ilios pulmonares también. Vemos compromiso pues, del parénquima pulmonar con engrosamiento de los septos interlobulillares, sobre todo pues, en las bases pulmonares. En estos casos, pues en los pacientes que tienen esta cirugía, que son pacientes con corazón univentricular, se pueden ver estas anormalidades del drenaje linfático posterior a la conexión cabo-pulmonar, y esto sucede más o menos en un 12, está reportado que sucede en más o menos un 12,6% de los casos, y hacen kilotórax más o menos en un porcentaje del 9 al 24%. Esto puede ser por como una mezcla de cosas, por la dificultad del retorno linfático debido al aumento de la presión venosa, combinado también con lesión de los linfáticos pues, secundario pues, a la cirugía. No siempre se manifiesta clínicamente, pero pues cuando lo hace van a presentar linfoedema, kilotórax, o también pueden presentar bronquitis plástica. Esto puede ocurrir aún cuando hay ausencia de disfunción ventricular o de obstrucción venosa de este circuito. Y también cuando ya se pasa como a la otra fase de esta cirugía y se completa este circuito Fontan, se ve también aumento de la resistencia de la presión venosa abdominal y hepática, llevando pues a todavía más alteraciones del drenaje linfático abdominal y torácico. Pasamos entonces a las malformaciones linfáticas complejas, la anomalía linfática generalizada, antes llamada linfangiomatosis caposiforme, la enfermedad de Gorham-Stout y la malformación linfática tipo canal. La malformación linfática generalizada, pues antes llamada linfangiomatosis, son básicamente malformaciones linfáticas múltiples de distribución sistémica. Es una enfermedad muy rara que se da más que todo en tórax y en cuello, pero también puede afectar la parte, pues, las estructuras óseas, y estas lesiones son muy características porque van a estar centradas sobre todo en el canal medular y no van a afectar la corteza, por lo tanto no van a hacer osteolisis. Las malformaciones linfáticas son típicas que van a invadir las estructuras adyacentes, se van a presentar como quistes uniloculares o multiseptados, y en el pulmón se van a presentar como engrosamiento intersticial pulmonar difuso, nódulos pulmonares perilinfáticos y derrame pleural quiloso. Y las lesiones óseas que se van a presentar son generalmente lesiones óseas líticas. El pronóstico de estos pacientes va a depender sobre todo de los sitios afectados y de su extensión, y la mayor morbimortalidad va a ser por el deterioro pulmonar.
Entonces, pues es como para llamar la atención y cuando veamos, por ejemplo, quilotórax más lesiones líticas, pensar en esta anomalía linfática generalizada. Aquí tenemos un caso de una niña de 9 años con un antecedente de asma que llega con disnea y fatiga de 6 meses. Aquí en este caso vemos en la ventana paramediastino que hay un aumento de un engrosamiento pericárdico y también un aumento de esa grasa mediastinal que rodea todas las estructuras vasculares. Y en el parénquima pulmonar vemos cómo hay engrosamiento de estos septos interlobulillares más evidentes hacia la periferia. También en este TAC alcanzábamos a ver unas lesiones focales pues inespecíficas de los cuerpos vertebrales, en donde vemos como una hipodensidad de esa mal delimitada como de esa trabécula, que ya les voy a mostrar la resonancia, que se ven mucho mejor. Vemos entonces en esta resonancia como hay una alteración difusa también de la señal del mediastino y de ambos hilios pulmonares, caracterizado por este tejido que se ve hiperintenso en el T2, que se va a extender desde la unión cérvico-torácica, se va a ir hacia ambas regiones mediastinales y fosas claviculares. Y también vemos cómo comprometía también el espacio retrocrural. También alcanzamos a ver, como lo veíamos en el TAC pulmonar, cómo hay engrosamiento de ese intersticio pulmonar, y en este caso la niña otra vez tenía un derrame quiloso. Y aquí lo que les quería mostrar son las lesiones óseas, en donde vemos que pues, lo que veíamos hipodenso en el TAC lo vemos aquí en secuencias con información pues T2 que se ve hiperdenso por este compromiso linfático de la médula ósea. Pasamos entonces a la enfermedad de Gorham-Stout, en donde va a haber una proliferación de canales linfáticos más una osteolisis masiva progresiva. Y esto se da porque hay una sobreestimulación de los osteoclastos secundarios a una proliferación linfática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el hueso lentamente va a ser reemplazado por tejido conectivo fibroso que es hipervascular. Y que va a terminar en una osteolisis de esa estructura ósea. Es realmente rara, se puede dar a cualquier edad y se va a presentar como dolor óseo o fracturas patológicas. Puede darse pues en cualquier lado, pero es más frecuente en el hombro, pelvis, cráneo y mandíbulas. Y cuando hay compromiso extraóseo lo podemos ver como quistes, por ejemplo, esplénicos o quilotórax o ascitis quilosa. Y recordar que precisamente como presenta osteolisis se conoce como pues, la enfermedad del hueso evanescente. La apariencia radiológica son focos radiolúcidos intramedulares y subcorticales, una osteolisis con fracturas y fragmentación y una reducción gradual del tejido óseo y atrofia de tejidos blandos. También vamos a ver una osteolisis masiva con resorción y ausencia de reacción perióstica. Definitivamente es un diagnóstico de exclusión, es muy difícil de hacerlo, inclusive para los patólogos, y pues se necesita una gran experiencia para hacerlo. Generalmente esos pacientes primero sospechan una histiocytosis, después quistes óseos en niños, enfermedades metastásicas en adultos. Pero pues definitivamente es difícil de hacer este diagnóstico. Este es un caso de la institución en donde tenemos un paciente de 37 años que llegó con una disnea y derrames pleurales. Vemos cómo tenemos una comparación de las estructuras arcos costales, donde en un año vemos cómo ha tenido todo este proceso de osteolisis de algunos arcos costales, cómo ha avanzado toda esta enfermedad en un año. Tenemos el comparativo de varios años y vemos cómo en el 2016 también teníamos compromiso de algunos cuerpos vertebrales en donde había osteolisis de esos cuerpos vertebrales. Este es la evolución de L2 y vemos cómo a través de los años empieza a haber más esclerosis y más osteolisis de estos cuerpos vertebrales. Es más, vemos cómo en el 2017 ya se habían hecho pues, intervenciones quirúrgicas con cemento óseo de algunas vértebras. También les quería mostrar la evolución pulmonar, ya que cuando estas lesiones pues, se localizan o en arcos costales o en cuerpos vertebrales, es muy frecuente que se extiendan hacia el tórax y suceda pues todo esto que es como el engrosamiento del intersticio pulmonar con engrosamiento pues, de los septos interlobulillares.
y también pues este paciente se presentaba con quilotórax a repetición. Las malformaciones tipo canal, malformaciones linfáticas tipo canal son anomalías linfáticas de conducción central, generalmente son llamadas también tronculares y van a ser alteraciones en el origen, el curso, el número, la longitud, el diámetro o la persistencia de vasos embrionarios. Se van a ver manifestadas como quilotórax, ascitis quilosas, enteropatías perdedoras de proteínas, quilopericardio, o quiluria también. Estas son pues unas imágenes angiográficas en donde ellos inyectan sobre todo en medio de contraste en los ganglios linfáticos y vamos viendo como toda esa desorganización de los ganglios linfáticos que sube por todo el esqueleto axial. ¿Qué pasa con el tratamiento de estas lesiones? Está muy debatido si a veces son lesiones de no tocar, o si se les debe hacer algo. Esto básicamente depende del compromiso que tengan, pues el compromiso de estructuras vitales. La resección quirúrgica, como ya les había dicho, en pocos casos, se va a hacer en pocos casos, sobre todo por su relación con estructuras vitales y tiene una mayor tasa de recurrencia también. Se puede hacer aspiración, radioterapia, laserterapia o escleroterapia. Y cuando hay un compromiso sistémico, como las dos enfermedades que les dije anteriormente, se pueden dar agentes antiangiogénicos como propanolol, vincristina, sirolimus y rapamicina. El manejo de estas malformaciones pues, va a ser dirigido sobre todo a la funcionalidad, a mantener la funcionalidad regional, disminuir los síntomas y preservar pues, la integridad estética. Definitivamente se necesita un grupo multidisciplinario en donde pues, el radiólogo intervencionista va a jugar un rol muy importante por la escleroterapia. ¿Cuál es el tratamiento entonces con la escleroterapia? Se hace desde 1980 con la escleroterapia para malformaciones linfáticas micro y macroquísticas, y lo que se hace es que por una técnica percutánea con una aguja guiada, con una punción guiada por eco y fluoroscopia, se accede a la lesión, se funciona la lesión, se aspira determinada cantidad de contenido para que forme un espacio vacío en el cual se va a inyectar la misma cantidad de agente esclerosante, y esto es muy importante que hay que estar revisando por fluoroscopia para que no se vea, para que no vaya a haber ningún escape hacia la circulación venosa de ese agente esclerosante. Cuando son muy grandes las lesiones se puede dejar un catéter con el agente esclerosante que se clampea y se reinterviene a las 48 o 72 horas. De los agentes más utilizados tenemos la doxiciclina, el etanol y la bleomicina. La bleomicina tiene más evidencia para malformaciones microquísticas, y los efectos secundarios que pueden tener este tratamiento intervencionista son la inflamación, el eritema, el dolor, la quemazón, pigmentación de la piel, sobre todo con la doxiciclina, y formación de escaras. Las complicaciones que vamos a tener son la necrosis cutánea superficial, neuropatía, acidosis metabólica y fibrosis pulmonar, que se ha documentado con la bleomicina. Sin embargo, pues requiere unas altas dosis que jamás pues, se utilizan en la escleroterapia. Estos son unos artículos pues, con evidencia de la efectividad de la escleroterapia. Este es un metaanálisis con 36 estudios que juntó 1.552 pacientes, en donde se determinaron que en esos estudios hubo una respuesta completa de 37 al 79% de los casos, y buenas respuestas, es decir, disminución de la masa en un 71 hasta un 100% de los casos. Vemos como en los otros dos artículos que les traigo también tenemos unas tasas de curación del 50%, y en este caso evaluaban la respuesta clínica y la mayoría de los pacientes reportó que había una mejoría clínica significativa. Entonces, en cuanto a conclusiones pues, de la charla, tenemos que recordar que en imágenes, sobre todo en resonancia, se van a presentar como un mismo patrón radiológico en diferentes partes del cuerpo. Recordar que estas lesiones también pueden tener sangrado y infecciones. Entonces, pues también ahí nos pueden confundir con otro tipo de lesiones, pero siempre tener en cuenta que puede suceder esto y puede hacer cambiar como ese patrón imagenológico. Va a tener compromiso de múltiples órganos y sistemas, por eso siempre debemos tener los diagnósticos presentes, los diagnósticos diferenciales que les mencioné, y definitivamente pues las imágenes diagnósticas son pues una herramienta clave para poder
caracterizar estas lesiones y sobre todo la resonancia va a ser la mejor herramienta para definir tanto la extensión, las relaciones anatómicas y enfocar el manejo. Recordar que tienen pues un manejo multidisciplinario donde la radiología intervencionista pues es un pilar fundamental. Y listo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana María Velasco. Muchas gracias por esta revisión. Este es un tema que siempre, estoy escuchando como un eco, pero bueno, que siempre nos cuesta mucho trabajo. Es un tema que, aunque como dicen, no es tan frecuente, la revisión constante de las imágenes nos permite como tenerlo siempre en cuenta, como tenerlo ahí para poderlo diagnosticar, y además que como especialidad ofrecemos una de sus formas de tratamiento que sería la escleroterapia, que pues lo describiste muy bien. Pues creo que por el día de hoy hemos acabado nuestra actividad académica. No sé, tengo entendido que no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias, doctora Ana María. Gracias a ustedes. Nos veremos en otra oportunidad. No veo más preguntas. No sé qué nos dicen los que estamos viendo, revisando las preguntas. Bueno. Más. Me confirma que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Descansen. Hasta luego. Muchas gracias.